Saludos amigos, espero que se encuentren muy bien. En este video estudiaremos definición de conjunto, formas para describir un conjunto, uso de los símbolos pertenece y no pertenece, conjuntos finitos e infinitos y conjunto vacío. Definición de conjunto. Un conjunto es una colección de objetos. Los objetos en un conjunto se denominan elementos del conjunto. Los conjuntos se indican mediante llaves, una que abre y otra que cierra, y con frecuencia sus nombres son letras mayúsculas. Formas para describir un conjunto. La primera se denomina forma de lista o por extensión. Veamos algunos ejemplos. Fíjense el conjunto A en mayúscula, la A es igual. Entre llaves colocamos los elementos A, B y C, separados por una coma. Es decir, el conjunto A está formado por las letras A, B y C. Cada una de estas letras es un elemento del conjunto. El conjunto B, formado por los números del 1 al 5, separados por una coma. Cada uno de ellos es un elemento del conjunto. Y el conjunto C, formado por palabras que se refieren a colores. Por ejemplo, amarillo es un elemento, azul otro elemento, rojo y verde. Entonces fíjense que los elementos de un conjunto se separan mediante una coma. La segunda forma para describir un conjunto se denomina notación constructiva de conjuntos. Veamos el siguiente ejemplo, que se lee de la siguiente manera. Fíjense bien. S es el conjunto de todas las X tales que esta barra vertical se lee tales que X es un número natural menor que 6. Esta es la manera de escribir un conjunto mediante la notación constructiva. En forma de lista, este conjunto se escribe S va a ser igual, el conjunto S va a ser igual, entre llaves colocamos los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense que es hasta el número 5 porque X es un número natural menor que 6. Y debemos separar cada uno de los elementos mediante una coma. Ejemplo 1. Escriba el conjunto en forma de lista. A es igual al conjunto de todas las X, tales que X cuadrado sea igual a 4. Fíjense que el conjunto A está escrito en notación constructiva. Debemos llevarlo a forma de lista. Para ello debemos resolver esta ecuación. Y así vamos a identificar los elementos. Entonces comencemos. Vamos a resolver x cuadrado igual a 4. Necesitamos despejar x. Vamos a eliminar este cuadrado de la siguiente manera. Fíjense, tomamos raíces cuadradas en ambos lados y recordemos que se debe colocar más o menos raíz cuadrada de 4. Muy bien, entonces este índice se simplifica con este cuadrado y nos está quedando lo siguiente. X va a ser igual a más o menos raíz cuadrada de 4 es 2. Ok, entonces ya tenemos identificados los elementos. Menos 2 y 2. Así que los únicos números que elevados al cuadrado dan 4 son 2 y menos 2. Por lo tanto, el conjunto A es igual, entre llaves colocamos 2, menos 2. Muy bien. Ejemplo 2. Escriba el conjunto en forma constructiva. B es igual al conjunto formado por los elementos 2, 4, 6, 8. Puntos suspensivos. Solución. Fíjense, los puntos suspensivos
indican que el conjunto continúa de la misma manera. Es decir, que aquí se viene el 10, 12, etcétera. De la misma manera, ¿ok? Y siempre se utilizan 3 puntos suspensivos. Ok, entonces, el conjunto B está en forma de lista. Vamos a llevarlo a forma constructiva, que es la siguiente manera. Observemos lo siguiente. Tenemos el 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Son números positivos y además son pares. Son números pares. Entonces, B es igual al conjunto de todas las X tales que X es par y positivo. Entonces, esta es la notación constructiva del conjunto B. Muy bien. Uso de los símbolos pertenece y no pertenece. Fíjense, si un objeto X es elemento de un conjunto A, es decir, si A contiene a X como uno de sus elementos, entonces podemos escribir la siguiente simbología, que se lee X pertenece a A o X está en A. Este símbolo entonces se lee pertenece o está en. Pertenece a o está en. Muy bien. Si por el contrario, un objeto X no es elemento de un conjunto A, es decir, si A no contiene a X entre sus elementos, entonces podemos escribir lo siguiente, que se lee X no pertenece a A o X no está en A. Veamos el siguiente ejemplo ilustrativo. Si A es igual al conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4 y 5, cada uno de ellos es un elemento, entonces, fíjense, 1, podemos escribir lo siguiente, 1 pertenece al conjunto A. Podemos decir también que 3 pertenece al conjunto A. Y podemos decir, por ejemplo, que 6, fíjense, 6 no pertenece al conjunto A. Ok, entonces estos son algunos ejemplos con respecto a si un elemento pertenece o no al conjunto A. Conjuntos finitos e infinitos. Un conjunto puede ser finito o infinito. Veamos los siguientes ejemplos. A es igual al conjunto formado por los elementos A, B y C. B al conjunto formado por los elementos del 1 al 5, 1, 3, 4, 5. Y el conjunto C formado por los elementos amarillo, azul, rojo, verde. Los conjuntos A, B y C tienen cada uno un número finito de elementos. El conjunto A tiene 3 elementos, el conjunto B 5 elementos y el conjunto C tiene 4 elementos. Y por tanto son conjuntos finitos. A, B y C son conjuntos finitos. Muy bien. Fíjense la siguiente nota. Un conjunto es finito si consta de un cierto número de elementos distintos. El conjunto A está formado por 3 elementos distintos, el conjunto B por 5 elementos distintos y el conjunto C por 4 elementos distintos. Y si al contar los diferentes elementos del conjunto el proceso puede terminar, si no, el conjunto es infinito. Estos conjuntos, si los contamos, terminamos. Fíjense, 1, 2, 3. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Si no, el conjunto es infinito. Veamos un ejemplo. El conjunto de los números naturales es un ejemplo de un conjunto infinito. Fíjense, el conjunto de los números naturales se denota con esta letra y es igual al formado por
1, 2, 3, 4, 5, 6 y de esa manera seguimos indefinidamente, es decir, 7, 8, etcétera. Muy bien, entonces el conjunto de los números naturales es infinito porque no lo podemos contar. Veamos el siguiente ejemplo. Si D es igual al conjunto formado por los elementos 1, 2, 3, 4, punto suspensivo, 200. Estos tres puntos suspensivos hacen pensar que el conjunto D es infinito, pero leamos lo siguiente. D es el conjunto de los primeros 200 números naturales. Por tanto, D es un conjunto finito, porque lo podemos contar. Conjunto vacío. Un conjunto especial que no tiene elementos se llama el conjunto nulo o conjunto vacío y se escribe de dos maneras. Uno entre llaves y dentro de las llaves no colocamos nada. O se usa este símbolo que se conoce como vacío. Veamos un ejemplo. Ejemplo ilustrativo. El conjunto de estudiantes en la clase de matemática que tienen más de 150 años. Bueno, en una clase de matemática es muy difícil que alguien tenga más de 150 años. Por lo tanto, ese conjunto es vacío o nulo. Muy bien, muchas gracias por tu atención.